Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al último vídeo de la serie de vídeos de personajes de Arcane de la primera temporada. Hoy toca analizar a un personaje muy interesante como lo es Jace. Jace es un chico de buen corazón y alguien que creía en cambiar las cosas de verdad, pero que se dejó seducir por un mundo en el que perdió el norte. Un líder con buenas intenciones, pero que resulta ser muy influenciable e ingenuo en muchas ocasiones. Quiero recordaros que este vídeo se complementa con el vídeo de Víctor, y quizá alguna escena que ya analicé en ese vídeo no tenga un análisis tan profundo en este otro. Dicho esto, ya sabéis, suscribíos, que solo un botoncito no cuesta nada, dejad un like y vamos ya a ver el mundo a través del chico que creó la Hextech. Vamos a conocer a Jace. Los primeros segundos de Jace nos cuentan muchísimo sobre su personaje. Lo primero, que ha bajado a la ciudad subterránea a comprar objetos prohibidos e ilegales para su investigación, cosa poco común por la sorpresa que muestra Caitlyn. Por otro lado, nuestro protagonista también le dice a Kate que tenga cuidado con el dinero de sus padres, de forma que ya vemos que detrás de Jace, en este caso como patrona, está la financiación de la madre de Caitlyn, la gente pudiente de la ciudad como son los Kiramman. La escena también nos deja un plano claro de la muñequera de Jace, elemento clave para su personaje. Tras la explosión, viajamos a uno de los recuerdos más importantes de su vida, que marcará el rumbo del personaje de Jace a través de la primera temporada de Arcane. Un joven Jace avanza junto a su madre en una ventisca, y la madre, víctima del frío y con unos dedos al borde de la congelación, se desploma. Entonces aparece un mago para sacarlos a él y a su madre de allí y llevarlos a un lugar más cálido, con un hechizo que nos recuerda a la tecnología de los portales que veremos más adelante. Entonces el mago le entrega la lágrima que ha utilizado para el hechizo como un recordatorio para él del valor de ayudar a la gente de una manera altruista y generosa, y de cómo la magia puede servir para mejorar la vida de la gente. Estas van a ser las motivaciones iniciales de Jace para comenzar su investigación y que casi le cuestan su carrera. Tras la explosión del ático, conocer a Víctor y demostrarse que su investigación independiente era ilegal, Jace debe comparecer ante el consejo. Aquí comienza la intervención ciñéndose a lo que Heimer le ha dicho, pedir perdón y agachar la cabeza, pero pronto habla de seguir con su investigación, ya que es algo que le obsesiona desde niño. Entonces intercede un personaje que va a ser muy importante, como es el de Mel Medarda, una de las personas más ricas de la ciudad, pero tal y como dice, más pobres de su propia familia, de los Medarda, ya que está exiliada y su familia reina en Noxus. Mel es en esta comparecencia quien tira de la lengua a Jace, ya que tiene muchísima curiosidad por saber qué está desarrollando. El consejo comienza de pronto a menospreciar el trabajo de Jace, quien termina estallando hablando de la magia y de sus posibilidades. A partir de aquí, Heimer cambia de actitud y se muestra férreo, ya que él ha conocido las consecuencias de la magia. La escena nos lo muestra a través de un cuadro precioso que parece casi un óleo, que nos habla de la destrucción causada por la magia que ha dejado traumatizado al personaje de Heimerdinger. En este punto es la intervención de su madre, que fijaos que tiene una prótesis en el lugar en el que perdió los dos dedos por la congelación, la que evita que Jace sea desterrado y a cambio es solo expulsado de la academia. Además, la madre dice algo que para mí define a su personaje, como es que es un chico de buen corazón que ha hecho algo estúpido e imprudente. Este es un patrón que se repetirá muchas veces a lo largo de la primera temporada. Jace es alguien con buenas intenciones, pero que es fácilmente influenciable por su entorno, y esto le condiciona a la hora de tomar decisiones. Tras esta comparecencia, Jace se encuentra en el punto más bajo de su vida. Deja de lado a su madre por no creer en él y en su proyecto, ha sido expulsado de la academia y su patrona, la madre de Caitlyn, también lo repudia y le prohíbe incluso ver a su amiga. Todo esto lleva a Jace a plantearse el suicidio. Fijaos que en esta escena en la que está a punto de saltar al vacío, se ha quitado la muñequera que representa su sueño de crear magia a través de la tecnología y la ciencia. Y entonces es Víctor quien lo salva y quien le devuelve la muñequera, quien le devuelve la ilusión por su proyecto. Un gesto muy bonito que significa además que él también se va a involucrar con el sueño de Jace. Juntos investigan y dan con la forma de estabilizar los cristales. Mientras tratan de acceder al laboratorio de Heimerdinger para ponerlo en práctica, aparece Medarda, que ve en ellos una forma de cumplir sus propias ambiciones. Los encubre ante el guardia porque sabe que no tiene nada que perder. Si estos chicos no descubren nada, serán simplemente exiliados y ella no habrá tenido nada que ver con el asunto. Pero si descubren algo importante, algo que tal y como ella dice en su primera escena en solitario, marque a Piltover en el mapa y llame la atención de Noxus, ella podría recuperar el reconocimiento de su familia. Como sabe que puede aprovecharse de la situación, deja que su
suceda. Jace y Victor lo arriesgan todo y consiguen finalmente estabilizar los cristales. Es curioso cómo mientras Jace consigue estabilizarlo, recuerda los movimientos del mago, como si en este momento extremo se dejase llevar por la intuición para conseguirlo, como si la serie incluso nos estuviera diciendo que en la ciencia también hay una parte importante de intuición, riesgo y quizá magia, de una forma metafórica, pero es algo así porque Jace parece casi un mago cuando está creando la Hextech. Ya lo comenté en el vídeo de Victor, pero es muy importante recordarlo. Mel Medarda va a representar para Jace la valentía y el progreso, pero también la imprudencia, el egoísmo y la vanidad. Y Heimer, por su parte, va a ser la prudencia y la seguridad, pero también el miedo y el permanecer anclado en el pasado. Ambos personajes son las dos caras de la moneda que Jace muchas veces lanzará al aire a partir de ahora, y se dejará influenciar por ellos en distintos momentos de su vida. Pero no son los únicos, porque también Victor, o incluso Ambessa Medarda, la madre de Mel, ejercerán influencia sobre él. I saw you looking sweet in a magazine. I don't have to tell you, I know you know what I mean. El descubrimiento de Jace y de Victor supone un nuevo amanecer para Piltover. Así lo muestra el amanecer en la escena en la que Heimerdinger le habla a Jace de Stanwyck Padley, un hombre que dejó de lado sus ambiciones personales y se entregó a sus estudiantes. Alguien que abandonó el reconocimiento personal en pos del progreso, sabiendo cuál era el lugar en el que más podría contribuir a la ciudad. Viendo el desarrollo de Jace, esto casi parece un consejo para lo que está por venir, una advertencia sobre encontrar tu camino más allá de tu vanidad y de tus objetivos personales. De todas formas, me gusta también la pequeña evolución de Heimerdinger, ya que reconoce el valor en el descubrimiento de Jace a pesar de ser totalmente reacio a la magia al inicio de la historia. Le sorprenden los portales o el uso de las nuevas herramientas que sus alumnos le presentan, aunque mantiene la prudencia y sabe que aún se necesitan años de desarrollo. Aún teme el peligro que puede desencadenar una tecnología así lanzada al mundo, y no iba muy desencaminado. De la siguiente escena, que podríamos decir que es casi la entrada de Jace en la vida política, me resulta curioso su primer plano. La primera vez que accede a esta vida, vemos un plano en el que él está detrás de una cortina de fuego, como si la serie nos dijese que está a punto de formar parte de un pequeño infierno en el que solo habitan los demonios. Una forma bastante poco sutil de contarnos también quiénes son los culpables de tanta desigualdad entre las dos ciudades. El chico de oro está a punto de saborear las mieles del poder y Medarda va a ser su guía. De hecho, en la conversación posterior vemos el contraste mencionado entre Heimer y Mel. Ella le habla del progreso, del futuro o de los inversores, cree que es el momento adecuado de seguir avanzando, y ahora Jace, antes de dar el discurso del Día del Progreso, debe tomar una decisión: prudencia o temeridad, conservacionismo o progreso, pasado o futuro. Me gustan mucho los planos antes del discurso, Jace cerca de la luz y de los focos y Victor en la sombra, o la forma en la que la taza de Jace cae sin piedad sobre Victor, aplastándolo. Es algo involuntario, pero la decisión que Jace va a tomar de tener prudencia está involuntariamente aplastando los sueños de reconocimiento de Victor, porque aunque Jace no lo sepa, a su amigo se le acaba el tiempo. En el discurso también decepciona a Medarda, porque aún la influencia que Heimer ejerce sobre él es mayor, pero ya veréis cómo esto va a cambiar. Tras el atentado de Jinx, Jace quiere detenerlo todo, pero el consejo, motivado por no perder sus ingresos, se indigna. Heimer también se sorprende, pero por la decisión valiente de Jace de abandonar su investigación. La jugada más inteligente, sobre todo para su propio beneficio, es la de Mel: nombrar a Jace consejero para que controle la Hextech y de esta manera no se detenga el progreso, y al mismo tiempo tenerlo cerca para utilizarlo a su favor. Cuando Medarda propone esto, escuchamos un suspiro de Victor, que sabe el peligro que puede traer la política para Jace y lo que puede desviarlo de su objetivo primordial, como era ayudar a la gente con sus investigaciones. La prisa de Victor va a chocar entonces con la forma de hacer burocrática y segura de Jace ahora que está en las altas esferas. Lo vemos en la escena en la que Victor ya empieza a trabajar con el núcleo de Hex y Jace solo piensa ya en la seguridad. Este podríamos decir que es el Jace más influenciado por las ideas de Heimerdinger, el Jace más prudente. Pero ahora es cuando entra en juego Mel, que va a tirar de él en la otra dirección. Le cuenta que su camino actual le ha puesto una diana en la frente y que la seguridad tan férrea que está implementando va en contra de los intereses corruptos de los miembros del consejo. Mel vuelve a empujarlo en la dirección de la corrupción, y mientras Jace se da la mano con los inversores y consejeros, el montaje nos va mostrando una obra de teatro en la que está explotando una tormenta. Un Ragnarok, un final del mundo, quizá por las referencias vikingas de la obra, en colores azules,
los colores de la Hextech y del disparo final de Jinx. Un presagio oscuro de la consecuencia de la decisión de Jace de abandonar la seguridad y aceptar la vida política y corrupta que Medarda le ofrece. Una premonición del ataque final al Consejo. Una escena con una simbología brutal y con una música que me encanta. Todo esto culmina en esta escena de sexo entre Mel y Jace mientras Victor mezcla su sangre con el núcleo de Hex. Tal y como ya analicé en el vídeo de Victor, estamos viendo cómo cada uno toma caminos diferentes, ya que uno se va dejando seducir por la codicia, la política y la vida pública, y otro se está entregando a la investigación temeraria en pos del reconocimiento científico y de no morir para ser él quien desarrolle la investigación de Hextech. Aquí los amigos se están separando y están perdiendo su rumbo, como lo era utilizar la Hextech para el bien común. When I fall, it's madly, completely, I want it all. Don't care if you need me, I'll never stop. Oh, oh, baby. Jace se entera del estado delicado de salud de Victor y acude a Mel para contárselo. Aquí, al margen de todos los asuntos políticos, los personajes se sinceran y hablan de sus miedos. Mel habla de su destierro y de cómo no fue suficiente para su familia, de cómo esta sensación es la que le hace querer ser alguien importante en Piltover. Jace, por su parte, habla de la inminente muerte de Victor, un momento íntimo en el que de verdad ambos muestran quiénes son. Además, no es tampoco una casualidad que Mel esté pintando un cuadro. De Mel hasta ahora solo hemos conocido la ambición política, pero su personaje esconde también una historia, igual que escondía de Jace el talento para pintar los cuadros. El plano final es precioso contra el paisaje de Noxus del cuadro. Podemos entenderlo de dos maneras. Por un lado, que Jace es la llave para ella, para volver a su tierra natal, a Noxus, o por otro lado también nos está diciendo que Mel se puede quizá estar enamorando de Jace y le está dejando entrar en sus secretos más profundos, como lo es su pasado o su destierro de Noxus, y los objetivos o la motivación de Jace vuelven a cambiar una vez más. Primero ha sido la seguridad, influenciado por Heimerdinger, después el progreso comercial, influenciado por Mel, y ahora se va a centrar en salvar la vida de su amigo. La idea de curar a Victor es su nueva obsesión. Como veis, siempre tiene buenos objetivos, pero como no tiene un rumbo claro, esto le hace dar tumbos y no tomar las decisiones de una manera coherente. Victor encuentra entonces una manera de utilizar el núcleo de Hextech para crear materia orgánica. Esta es una oportunidad de que el núcleo de Hextech pueda salvar a Victor, pero Heimerdinger ve en ese artefacto la semilla que puede destruir civilizaciones y se opone rotundamente. Y entonces Jace actúa para salvar a su amigo. Heimer da uno de los discursos más importantes y que mejor resumen la serie. Habla de cómo Piltover perdió el norte, de cómo confundió el honor con el prestigio y se dividió por culpa de la avaricia y la arrogancia. Es el resumen perfecto del motivo por el que la ciudad subterránea ha sufrido tanto y lleva tantos años olvidada. Pero Jace no puede validar el discurso aunque esté de acuerdo porque está cegado. Aunque opine como su profesor, debe cargar contra él porque es el obstáculo para conseguir la salvación de Victor. Y la traición sucede. Heimer es expulsado del consejo por culpa de Jace y secundado por los demás miembros del consejo que se aprovechan de las buenas intenciones de Jace para seguir con su avaricia y sed de poder. De esta escena me encanta cómo en casi todos los planos en los que Heimerdinger tiene el consejo en contra, el personaje está ubicado muy cerca del borde del plano, alejado del centro, como si la escena nos dijera que ya está desplazado y fuera del consejo. Jace, otra vez con la buena intención de salvar a su amigo, traiciona a su maestro y beneficia a la corrupción. Tras la traición, Jace vuelve a estar perdido y tenemos una escena en la fragua de su padre en la que está entregado a un ejercicio físico para aclarar sus ideas. Me encanta que en esta escena Jace pierda una tuerca y al final sea Medarda quien se la devuelve diciéndole que no pierda la cabeza. Uno siente que sus consejos y la empatía que muestra aquí el personaje de Mel por él son reales. Se va sintiendo una evolución en la relación que Mel al principio percibía como una oportunidad para sí misma, pero en la que ahora parece que se está preocupando por él de verdad. En la escena posterior del puente, con los aumentos de los controles que él mismo ha ordenado, nos damos cuenta de cómo Jace ha perdido la perspectiva sobre la gente de la ciudad subterránea. Habla de que son peligrosos delante de Victor, que también procede de allí. Jace lleva mucho tiempo enfrascado en sus problemas, tomando decisiones a la ligera sobre la ciudad subterránea. Está pensando en la Hextech, en la vida de su amigo y en asuntos de las altas esferas y no se da cuenta sobre cuánta gente está decidiendo cuando habla con Marcus y opta por recrudecer los controles. Ya está cometiendo los errores clásicos de los políticos que reinan en Piltover, de no ver más allá y de olvidarse del pueblo de Sound. El fuego además parece un elemento recurrente en el camino de Jace, al principio como elemento premonitorio del caos que estaba por venir y luego como un reflejo
del caos interno que él está sintiendo, derivado de las decisiones erróneas que va tomando. Vamos ahora entonces a una escena en la que Jace vuelve a dejarse influenciar. Ante la posible amenaza de la ciudad subterránea, Mel afirma que entrar en acción es la única solución, o al menos prepararse para que esta ocurra, y que Heimer representaba una inacción que Jace no puede volver a representar, ya que la guerra acaba de estallar. La solución, crear armas con Hextech de una manera preventiva, algo a lo que Victor se opone rotundamente. Otra decisión importante que debe tomar Jace y que le apesadumbra, ya que ahora debe decidir entre Victor y Mel. Crear armas por si deben defenderse de la ciudad subterránea se aleja de su objetivo, de utilizarlo con buenos propósitos. Ahora vamos un poco con el personaje de Mel, ya que la fijación de la guerra y la violencia están muy arraigadas en ella, ya que proviene de una estirpe para quien la violencia y la falta de compasión son el único lenguaje. Quizá, ante una guerra inminente, por eso vuelve a soñar con el instante que le alejó de su familia. Mostró compasión y por ello fue desterrada. Ahora pinta sus cuadros con ese rojo de la sangre de sus pesadillas y con el color que además también identifica a Noxus, demostrándonos que su única ambición es conseguir poder para volver a ser aceptada por su madre y su familia. Ahora aparece en la historia de una manera muy oportuna y también interesada la madre de Mel, Anbessa Medarda. Llega para aprovecharse de las armas de Hextech y usarlas en su beneficio en los conflictos de su ciudad, en los que ha muerto el hermano de Mel. Anbessa es un personaje que inspira respeto, grandiosidad, hedonismo o arrogancia, alguien que disfruta de los placeres de la vida y que no duda en utilizar la violencia. Además, su personaje termina influyendo también sobre Jace para que tome la decisión de luchar ante la posibilidad de que sea él quien muera en todas las reyertas que están sucediendo. Destaco un plano precioso en el que vemos a Jace plantado frente a una Anbessa relajada, pero los soldados de la parte trasera del plano, pintados en la pared, nos dicen cómo incluso ella, aunque esté en una pose relajada, representa una amenaza, controla la situación y es tremendamente difícil penetrar en sus barreras. Jace se encuentra por encima del plano con respecto a ella, pero el plano, por su composición, nos dice cómo ella sigue teniendo el control. Si Mel ya le había convencido de crear armas, aunque ella aún no quería entrar en combate, su madre Anbessa ha convencido a Jace de utilizarlas y aquí es donde une fuerzas con Vi para asaltar la factoría de Shimmer. Mel quería utilizar la violencia únicamente como último recurso, pero Jace no puede quitarse de la cabeza la masacre que ha visto en el puente y entra en acción en una escena de combate muy buena en la que finalmente termina asesinando a un niño. Entonces recuerda las palabras que Mel le acaba de decir: no conoces la guerra, no conoces cuáles son las consecuencias de entrar en combate, y ahora las acaba de conocer, habiendo matado a un niño con sus propias manos. Y aquí es donde su personaje por fin abre los ojos y se da cuenta de cuál es su responsabilidad con respecto a lo que está ocurriendo en la ciudad subterránea. Ellos son los culpables de la muerte de este niño y de todos los otros niños que Vi menciona. Es donde de verdad el personaje de Jace recuerda cuánto se ha desviado del camino que quería emprender y de cómo se ha torcido hasta llegar a ese punto. Me encanta la escena en la que Mel y su madre discuten porque Mel es capaz de plantarle cara por primera vez. Ya no es una niña, ha crecido y es una mujer que quiere proteger a Jace de la influencia de su madre. Ahora se preocupa de verdad por él y ya no quiere utilizarlo solo en su beneficio. Pero entonces su madre le hace una propuesta a Mel: dejar que la guerra tenga lugar para que se desarrollen armas de Hextech a cambio de volver a dejarla formar parte de la familia Medarda. Una tentación muy importante representada en ese cuadro y en ese plano precioso de las dos, y que supone todo lo que Medarda había querido hasta ahora. Hay una escena clave en la que Jace y Victor recuperan el camino. En esta ocasión es Jace quien salva a Victor de saltar al vacío. Es un momento en el que ambos, si os fijáis, tienen dos objetos que le relacionan con la muerte de alguien. Victor con la muerte de Sky, su ayudante, y Jace el arma con el que acaba de matar a un niño. Los dos amigos juntos se dan cuenta de que han perdido el rumbo, tal y como comenté en el vídeo de Victor, enfrascados en ambiciones personales que los alejaron de su verdadero objetivo. Es por eso que Jace decide pactar una paz con Silco. Sabe lo difícil que va a ser convencer al consejo y por eso le pide a Jinx a cambio. No es un capricho que se le ha ocurrido a él, necesita a la culpable de los atentados, tanto el que ocurrió en Piltover como el del puente. Con todos esos argumentos, vuelve al consejo para despedirse y anunciar que ha pactado una paz a cambio de la independencia de la ciudad subterránea. Mel entonces mira su anillo, porque sabe lo que la paz puede hacerle perder. El consejo entra entonces en razón y se dispone a votar la paz y la independencia de Sound. Mel, en el gesto más bonito que ha
había tenido en toda la serie, se quita el anillo, renunciando a su familia y apoya la propuesta de paz de Jace. Una decisión tremendamente valiente siguiendo sus principios. Fijaos en esta escena en la que vemos cómo ha pintarrajeado el cuadro que representaba su hogar, sus ganas de volver con su familia, pintado con esos colores rojos de Noxus, que ahora están manchados de los colores amarillos y dorados que ella utiliza en su vestimenta. Está alejándose voluntariamente de su familia, tomando decisiones propias por encima incluso de su madre. El personaje ha evolucionado, pero justo antes de que se materialice la decisión más valiente de Jace, lo mejor que podía conseguir para la ciudad subterránea de Zaun, llega la respuesta de Jinx, porque ellos han tardado demasiado, han sido demasiado lentos y han estado demasiado tiempo, todos ellos, perdidos en sus propias ambiciones. Todo queda en el aire para la siguiente temporada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de Jace. Esta etapa de vídeos de personajes de series de Arcane ha sido muy interesante de analizar. Espero que la hayáis disfrutado conmigo y no descarto hacer algún otro vídeo de la serie de cara al futuro. Hay un tema muy interesante que me gustaría analizar, como es el color de los ojos de los personajes y cómo va cambiando a lo largo de la serie. Aún es un vídeo que no tengo preparado y no sé cuándo haré. Muchas gracias de verdad a todos por haberme acompañado en esta etapa tan bonita del canal, con unos análisis de personajes que quedan muy cerrados, ya que hemos analizado tanto los principales como los secundarios en sus vídeos, y yo me lo he pasado especialmente bien. Un saludo a todos y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.